Hola, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte desde tu iglesia cristiana, siempre en victoria, el propósito de Dios en ti. Primeramente, dándole la gloria a Dios porque hemos visto cómo el Señor se ha glorificado en nuestras vidas y en cada uno de todos los que hemos buscado de Él. Nos ha cambiado, está transformando, está sanando, liberando, y es algo que también Dios quiere realizar en tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Allí activa la campana para que no te pierdas ni una sola de las enseñanzas que el Señor nos está brindando. Hoy, en esta enseñanza, la oración del fariseo, vamos a ver cosas importantes para tener una relación con Dios por medio de la oración de una manera efectiva y agradable delante de su presencia. No te la pierdas, deja tu comentario, dale un like y comparte con otros, que esto es una manera también de evangelizar. Dios te bendiga y no olvides que con Cristo, siempre en victoria. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén y amén. Pedimos a Dios que nos hable a nuestras vidas, que nos cambie y nos transforme para su honra y para su gloria. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la oración del fariseo. La oración del fariseo. ¿Quién pudiera pensar que pueden haber tipos y formas de oración? Cuando hablamos de orar, consideramos que es un acto bueno. Consideramos que al orar, lógicamente, estamos hablando al Señor y que el Señor va a responder. Pero Dios, que sabe todo, Dios que conoce todo, sabe cómo es la disposición de tu corazón, qué hay en él, qué hay en tu pensamiento, cuál es la intención. Y aquí el Señor está mostrándonos estos dos tipos de oraciones. Hay dos hombres orando aquí, pero primeramente nos muestra esa oración del fariseo. Antes de que nada, tenemos que entender que el fariseo era ese hombre, hermano, religioso, que ministraba de pronto allí en el templo. Los fariseos, hermanos, se creían que ellos ya eran salvos, que ellos tenían derecho a la vida eterna por el simple hecho de pertenecer a la tribu de Judá. Cuando hubo la separación de los reinos, ellos fueron los que permanecieron en Jerusalén, Judá y Benjamín. Y ellos pues no tenían el concepto claro de que la salvación era por medio de un arrepentimiento, un reconocimiento de sus pecados, y que necesitaban un Salvador, un Mesías. Ellos de hecho ya creían que eran salvos. Por eso Nicodemo, hablando con Jesús, él no entiende el hecho de que por qué hay que nacer de nuevo y cómo hay que nacer de nuevo. Hoy podemos decir que ese espíritu del fariseo es el espíritu religioso, aquellas personas que creen que son salvas, que se van al cielo, que están bien con Dios por el simple hecho de pertenecer a una creencia, a una filosofía, a una congregación. Pero eso no es así. Nosotros tenemos que reconocer que hay pecado en nuestras vidas, que tenemos que ser cambiados, que tenemos que ser transformados, y que solamente confesando de corazón nuestros pecados ante Dios y reconociendo que hay un Salvador, que es Cristo Jesús, podemos tener entrada al reino de los cielos, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que mira cómo empieza aquí esta parábola del fariseo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos. Mira, hay gente que confía en sí mismo, piensa que por sus obras y lo que te decía, por su religión, sus creencias, están seguros, están firmes. El único que nos hace estar firmes es Jesús. Y dice: y menospreciaban a otros. El religioso, el que tiene el concepto de que es mejor, que ya tiene entrada al reino de los cielos, que está en un estado perfecto, menosprecia a los demás. En esto hay pecado. Hay un pecado grave cuando yo me creo más que otra persona. Acá lo hemos dicho varias veces. Esto a veces ni siquiera es de dinero el asunto. Acá estamos hablando de corazón. Hay gente que sin dinero se cree mejor que otros.
Hay gente, hermano, que sin estudios se creen mejor que otros, y hay otros, hermano, que tienen una cantidad de cosas y son humildes y sencillos. Dios nos está llamando a ser humildes, y es en la humildad y en la sencillez cuando tú puedes aprender, cambiar y ser transformado. Por ejemplo, de pronto hay muchas personas que llegan a este ministerio. De pronto eres tú esa persona que no nació en este ministerio, en Cristo, pero tú ya naciste en otro lado. De pronto te vas a encontrar con conceptos realmente bíblicos, basados en la palabra, que van a contrastar con la enseñanza de hombre, con la enseñanza religiosa. Y si no eres humilde, si no eres sencillo para aceptar la palabra real, verdadera, lo que Dios habla a tu vida, a tu corazón, la palabra no va a entrar y no te va a hacer ningún efecto. La humildad es necesaria tanto para el aprendizaje, como el que aprende, como el que enseña. Aquí los dos, tú y yo, estamos siendo edificados por la palabra de Dios. No estamos hablando de conceptos humanos, estamos hablando de lo que Dios verdaderamente habla en nuestras vidas. Pero si hay dureza en tu corazón, no vas a poder tener una relación perfecta con Dios. Y así también en la oración hay unos, hermanos, que llegan y mira cómo dice ahí, que confían en sí mismos, creen que están perfectos, que están muy bien. Simplemente, hermano, llegan, hermano, a la presencia de Dios a orar por cumplir un requisito, ¿cierto? Y poder exaltarse a sí mismo. Dice en el versículo 10, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Estaban en el templo 2 hombres. Uno era un fariseo, el que se creía perfecto, era de la tribu de Judá. Él ya en su propio concepto era un hombre salvo, un hombre que ya tenía todas las promesas de Dios en su vida. Pero sube al templo a orar, y al igual sube un publicano, un hombre que también era de Israel, un hombre que era judío, pero que le servía allí a los romanos. Era un recaudador de impuestos, pero también creía en ese Dios todopoderoso. ¿Quién podría ser mejor? Según el concepto del fariseo, pues yo soy mejor que este publicano, yo sirvo en el templo. No importa cuántos años lleves sirviendo en el templo, no importa cuántos años lleves de cristiano, no importa cuánto sepas de Biblia, lo importante es que tú confieses que realmente hay un Dios de poder que puede cambiar y transformar tu vida, y que en ti tiene que ser cambiado algo. Todos nosotros estamos en un proceso que se llama santificación, y es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas para poder ser mejores personas. Y dice allí, hermano, en el versículo 11, que el fariseo puesto en pie oraba. Pero mira, estaba orando y ante los ojos de todos estaba hablando ¿con quién? Con Dios. Cuando él estaba de pie, todo el mundo decía: miren el fariseo, miren al sacerdote, miren al religioso, qué gran hombre, cómo ora. Pero mientras oraba, este fariseo, realmente sus oraciones no llegaban a la presencia de Dios. Hay oraciones que no van a llegar a la presencia de Dios porque son oraciones altivas, y el Señor dice en su palabra que al altivo Él mira de lejos. Para llegar a la oración necesitamos llegar de una manera humilde, mansa, para poder acercarnos a Dios confiadamente. Y este hombre dice que oraba, pero sus oraciones, hermano, dice aquí que oraba consigo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Oraba con él. O sea, él estaba hablando, era de él se exaltaba a él, pero ante los ojos de Dios. Y de pronto, digo yo, en el concepto del fariseo, él pensaba que también estaba hablando con Dios. Pero aquí Jesús nos muestra que cuando la oración es religiosa, cuando la oración no es de corazón, cuando no está siendo dirigida por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, esa oración no va a llegar. Ten cuidado de volverte religioso. Ten cuidado de que pensar que eres mejor que otras personas, y que tu oración realmente sea porque tú quieres ser cambiado y transformado en algo. Cuando vemos la oración de este fariseo, nos damos cuenta que dice que ora consigo mismo. ¿Por qué dice el Señor que ora consigo mismo? Porque en 5 ocasiones de lo que habla ante el Señor, en 5 ocasiones está hablando es de Él. No está buscando a un Dios que verdaderamente le transforme su vida o que le responda. Él no está confesando absolutamente nada. En su oración solamente está su yo, su ego, ese pensamiento de que es mejor que los otros. En 5 ocasiones lo hace. Míralo allí conmigo.
Dice primeramente que oraba consigo mismo de esta manera. Aunque decía Dios, tú te lees allí que dice Dios, pero estaba orando con Dios. ¿Qué dijo Jesús? Estaba orando consigo mismo, se estaba exaltando a él. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Primeramente comienza a hablar de él. No soy como los otros, no soy como aquellos, no soy como este. Comienza a exaltarse, esta es su primer yo. Hay gente que llega, hermano, a hablarle a Dios en oración, queriendo decirle y como exigirle a Dios de que tiene que bendecirlo porque se comporta de una manera o porque es diferente. Ten cuidado de llegar con ese tipo de oración diciéndole: Señor, es que yo soy cristiano, es que yo me congrego, es que yo soy diferente, yo soy pastor, yo soy líder. No, eso no funciona. Aquí fíjate el primer error que tiene este fariseo. Lo primero que está diciendo es que él no es como los otros. ¿Cómo así que no es como los otros? ¿Acaso el género humano, será que todos nosotros no tenemos pecados? ¿Será que nosotros no necesitamos un Salvador? ¿Será que yo soy mejor que tú por ser pastor de la iglesia? ¿O será que el adorador es mejor que yo porque él está más cercano a Dios porque alaba y adora? No, todos necesitamos un Salvador. Y la obra de Jesús no va a estar en nosotros si no salimos del yo. ¿Qué fue lo primero que quiso Satanás allí en Edén cuando el hombre pecó? Crear ese yocentrismo, ese humanismo. No necesitas de Dios, tú puedes ser Dios. Y muchas veces caemos en ese error religioso. Llegamos ante Dios y comenzamos a decirle: Señor, es que yo hago, yo soy aquello, yo soy lo otro, yo soy. Es más, hay muchísimas predicaciones de muchos hombres que duran 1 hora, 40 minutos hablando de lo grandes que son ellos, de los milagros, de las campañas, de sus casas, de sus joyas, pero no nombran a Jesús jamás para que haya un cambio verdaderamente en el pueblo. Tú debes tener cuidado de no caer en la oración del fariseo. Dice: te doy gracias. Mira tan bonito, ¿no? Le da gracias, le está dando gracias. Gracias, Señor, porque no soy como los otros. El otro yo que dice es el primero: no soy ladrón. Ah, qué bueno, no es ladrón. El hecho de no ser ladrón le da derecho de llegar en oración a decirle a Dios que lo bendiga. ¿Acaso le está poniendo una condicional a Dios? Oye, tú tienes que bendecirme porque no soy ladrón. ¿Será más bien que nosotros no tenemos que llegar de otra manera, de otra forma, a orarle a Dios? Sabes, a mí me preocupa mucho a veces pensar en las oraciones de mis hermanos. Aquellas oraciones que se pasan de horas y tiempos. Yo no estoy diciendo que ore poquito, puede ser que usted ore harto, pero en esa oración, en lo cual la gente se mete solamente para pedir prosperidad, que le vaya bien el negocio, que tenga plata, que tenga esto, que tenga aquello. ¿Qué tal si tú le comienzas a pedir a Dios antes que cualquier cosa que te ayude a ser santo? Que te ayude a tener una vida verdaderamente limpia delante del Señor. Cuando tú comienzas a obedecer a Dios y reconocerlo, Dios se glorifica y va a hacer grandes cosas. Allí entonces dice: yo no soy ladrón. Ahora, ¿qué más dice? No soy injusto. Oye, qué buen hombre, ¿no? Entonces, ¿qué está pretendiendo? Impactar a Dios, ¿no? Oiga, qué tipo tan tremendo el que me está orando. Oiga, me está hablando un hombre pero santísimo. Qué bendición, dirá Dios, ¿no? No. Dios está viendo que esta oración está siendo de un religioso, de un altivo. Es perfecto. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: Señor, es que yo no me merezco esto o aquello? ¿Será que Dios es injusto entonces? A mí me preocupa también ese punto cuando le decimos: Señor, pero ¿por qué me aconteció esto? Yo no me lo merezco. Dios te preguntaría: ¿acaso yo soy injusto? O Dios más bien es santo y justo totalmente. Algo ha pasado en nuestra vida. Hoy de pronto tú estás viviendo algo que es un azote de algo que cometiste algún día. El hecho de que tú hayas creído en Cristo Jesús hoy como Señor y Salvador no quiere decir que no vayas a tener repercusiones del pecado pasado. ¿Sabes? Yo aprendí esto hace muchos años, y es que Dios, cuando nosotros llegamos y confesamos nuestros pecados, nos perdona, y Él en su soberanía hace como quiere. Puede ser que algunas consecuencias del pecado de nosotros no la tenga en cuenta, o puede hacer que unas consecuencias las tengamos todas.
o puede hacer que tan solo una parte. Él hace como quiera, a la final Él es soberano. A mí lo que me interesa, y a nosotros los que nos debe interesar, es que a partir de que creímos de Jesús, amamos su palabra, obedecemos su palabra, tenemos vida eterna y salvación. Todos aquí estamos viviendo el azote de alguna acción que tuvimos, ya sea en nuestra salud, ya sea en nuestras finanzas, ya sea en nuestra familia. El hecho de que tú creas en Jesús no quiere decir que no tengas azotes, no quiere decir que no vaya a haber repercusiones de lo que hiciste en el pasado, y eso a ti no te tiene que menguar la fe. Hay un problema gravísimo en algunas enseñanzas, y es que le hacen creer a la gente que por el hecho de haber hecho una oración, de que se vuelva fariseo, porque solamente una oración, les dicen que con una oración son salvos, y eso no es cierto. A ti no te salva una oración, a ti te salva la convicción de que Jesús es el Señor, amar sus mandamientos, su palabra y obedecerlo. A nosotros, y yo sé que muchos les dijeron eso, a mí me lo dijeron: haz una oración de fe y ya eres salvo. Vamos donde una persona que se está muriendo, la cual ha sido pecador, y le decimos: haga esta oración antes de que se muera. Diga: Señor Jesús, estoy aquí. Ya se muere. Hizo la oración, después se fue para el cielo. ¿Será que sí? Pues yo no sé realmente, pero a mí la palabra me enseña que sin un arrepentimiento genuino no puedo ser perdonado de mis pecados. No podemos presentarnos ante un enfermo a darle la palabra de una manera religiosa. Al enfermo, a cualquier familiar, a cualquier persona, tenemos que presentarle el plan perfecto de la salvación. Y no podemos presentarle ese plan perfecto si no le hacemos reconocer por medio del Espíritu Santo y de su palabra que es un pecador, y que como pecador no tiene entrada en el reino de los cielos. Entonces, tengamos cuidado de esas oraciones fariseas. Por eso mira lo que comienza a decir él aquí, ¿no? O sea, es un trabajo satánico, un humanismo lo que hay ahí. No soy ¿qué? Ladrón. No soy injusto. Yo. Ahí van los yo. Esos yo que le dije: Señor, yo soy perfecto. Yo no soy ladrón. Yo no soy injusto. Yo no soy adúltero. ¡Wow! ¡Qué bueno! No eres nada de eso, y por eso te tengo que aplaudir. Pero lo peor aún es que dicen: no soy ni aún como este. ¿Qué cosa? ¿Cómo Dios va a escuchar una oración de esas? Es una oración de un fariseo total. A veces, hermano, y esto es una realidad, se ve en las congregaciones, la gente que se cree mejor que este hermano. Ay, pastor, Señor, óyeme a mí, que yo no uso los pantalones como usa esta. Señor, oye mi oración, que yo no me pongo cachucha como se lo pone este. Hemos metido una cantidad de conceptos, hermano, basados en el humanismo, que realmente a Dios no le agrada. Tenemos que llegar con ese corazón sincero. Y sigue hablando de su yo. Mira, versículo 12, sigue hablando de su yo. ¿Dónde está buscando a Dios? ¿Dónde está reconociendo que lo necesita? En ningún momento. Ahora le saca algo que tiene que hacer. O sea, si tú te fijas, está hablando cosas que tiene que hacer. Usted y yo, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, pues lógicamente dejamos de ser ladrones. Ya no somos injustos, ya no somos adúlteros. Ya no podemos ser como un gentil. Tenemos que haber cambiado y transformado, como lo veíamos anoche en la palabra. Pero él sigue hablando, ¿no? Y ese gozo de lo que está diciendo. Ayuno 2 veces a la semana. ¡Ay, qué tremendo! O sea, porque ayuna, Dios tiene que responderle. Porque ayuna es mejor que el otro. Si tú y yo debemos ayunar, y eso no nos hace más grande que la hermana o el hermano que no ayuna igual que yo. He conocido gente que se para a decir: hermano, ¿con qué altivez? Es que yo soy un hombre de ayuno. Yo he orado 30, yo he ayunado 40 días. ¿Y eso te hace mejor? ¿Eso te hace más siervo, más sierva de Dios? ¿Eso te hace más cercano a Dios? Pues tu actitud de estarlo comentando y confesando, a mí me parece que no. Ahora, Dios no está en la obligación de respondernos porque ayunamos. Pero aclaró Jesús, ¿estaba orando con quién? ¿Con quién estaba orando el fariseo? O sea que mientras oraba, ¿qué estaba sintiendo él?
¡Ay, sabroso! O sea, mientras él estaba orando, lo que se estaba era exaltando a sí mismo, alimentando su ego y poniendo más duro el corazón hacia los demás. ¿Cuándo va a tener empatía? ¿Cuándo va a tener, hermano, una necesidad de adorar al Señor verdaderamente? ¿Cuándo va a poder comprender el dolor de otro si él se alimenta todos los días en su ego? Y pasa en las congregaciones, hay una cantidad de hermanos cristianos que se creen mejor que otros cristianos porque se congregan en X iglesia. Yo soy mejor cristiano que usted, yo me congrego en esta, es más grande, es más cómoda, allá hay más unción, allá hay carros. El pastor no se transporta en bicicleta, se transporta en una Toyota. Y eso no te hace estar mejor. ¿Será que el Señor habita en templos hechos por mano de hombres? Nosotros estamos aquí en este templo porque nos reunimos, porque es parte de la voluntad de Dios, congregarnos, porque Él dijo que donde esté 2, 3, está en medio de nosotros. Pero realmente Dios quiere estar es en cada uno de nosotros. Que nosotros hemos sido constituidos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que alimentar la relación con Dios reconociendo nuestra posición. ¿Qué es el hombre para que Dios se fije en él? El Señor nos creó un poco menor que los ángeles y sí, nos puso a señorear. Eso fue lo que le molestó a Satanás. Pero el hecho de que nos haya puesto a señorear, que nos haya puesto a administrar todo lo creado, no quiere decir que yo ahora soy mejor. Nuestro estado y naturaleza humana es de pecado. Y mientras él oraba, seguía alimentando ¿qué? Su ego, seguía alimentando su yo. Tengan cuidado con eso. Mira, esto es tremendo, esta parte de la oración. Ya digo que él no tiene pecado. Más encima es un hombre de ayuno. Y ayuno 2 veces a la semana. ¡Wow! Aplaudámoslo. Señor, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Si yo me congrego el viernes, el sábado, el domingo, ni se ve. Señor, yo no me pierdo culto. ¿Y has confesado tu pecado? ¿Has confesado realmente tu pecado? ¿O vives una vida hipócrita y farisea? A su nombre. Ahora le dice yo, otro yo de él. Yo doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! ¿Aplaudamos? Señor, pero ¿por qué estoy pasando esta necesidad? ¿Acaso no diezmo? Él daba diezmo de todo lo que ganaba. ¡Qué bien! ¿Y por qué le saca en cara a Dios lo que hace? Están sacándole en cara a Dios a nosotros todo lo que ha hecho por nosotros. Tú no sabes cuántas veces has sido librado de la muerte, de la enfermedad. Cuántas veces ha pasado un asesino a tu lado y el Señor te guardó. ¿Cuántas veces estuvo tu hogar a punto de terminarse y Él se glorificó y tú no tienes ni idea? No sabemos cuántas veces este templo estuvo a punto de cerrarse, mas la fidelidad de Dios se mantuvo de una manera amplia y poderosa, porque no es con nuestras fuerzas, no es por nuestro yo, es por su amor, por su misericordia, por su poder. A su nombre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, pero ¿por qué? Si yo ayuno, si yo diezmo. Él sigue actuando en misericordia. Yo cada vez que veo que el Señor me bendice, digo, Señor, yo no lo merezco. Hace unos años, cuando yo no tenía a Cristo, yo pensaba que Dios estaba en obligación de bendecirme. Hoy me doy cuenta que Él lo hace porque me ama. Y esa es la posición que debemos tener. Por favor, hermanos, aprendamos a orar. En vez de estar pidiendo cosas y cosas y cosas y exaltándote y como que exigiéndole a Dios como un fariseo, más bien pídele que te perdone. Y si no hay pecado en ti, dile al Señor que te mantenga firme para no caer. Eso es lo que debemos hacer. Porque somos débiles y en cualquier momento puede llegar la serpiente de manera astuta para hacernos caer. Yo quiero decirte que Satanás te quiere sacar de acá. Satanás no quiere que ores. Y si tú sigues pensando de manera farisea que estás perfecto, Satanás está ganando.
Tenemos que anhelar que nuestras oraciones lleguen al altar de Dios, al templo, al tercer cielo. Y vamos a ver qué pasó. Versículo 13, más el publicano estando lejos. Mira la posición del publicano. ¿Sabes que este publicano debe tener dinero? Escucha esto. Este publicano debe tener dinero. Los publicanos se caracterizaban por tener dinero, ¿o no? No es que le trabajaban al Imperio Romano. Se ganaban una buena parte de los impuestos. Y además de eso, robaban. ¿Te acuerdas por allá de Saqueo? Amén. Mateo también, inclusive. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Y sabes qué hizo? El publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. La posición de este publicano es: yo no soy digno ni siquiera de acercarme en oración al Señor. Tremendo. ¿Cómo se choca contra esas enseñanzas que he escuchado hoy día? Dios es nuestro partner. Llegue tranquilo, dígale Chucho, dígale man. El amor de Dios lo hemos, hermano, tergiversado de tal manera que creemos que Él es, escucha esto, que Él acolita, que Él es partícipe de nuestros pecados, que es un alcahuete. Y Dios no es un alcahuete, Dios es justo. El que no conoce a Dios se atreve a decir cuando está borracho es que Dios cuida a sus borrachitos. Ah, sí, lo cuidará en la gracia común. Pero si se muere, no heredará el reino de los cielos. Este hombre tenía dolor en su corazón. Sabía que había pecado en él. Y yo te voy a confrontar algo de estos dos hombres. ¿Estaba en el mismo templo donde estaba el fariseo? Sí. ¿Los dos estaban orando? Sí. Aquí esto también me hace creer algo, que de pronto este publicano también ayunaba 2 veces a la semana. ¿O no? ¿Por qué no? De pronto este fariseo, de la lista que sacó el otro, no era adúltero, pero él reconoce que sí era ladrón. Siempre hay algo en nuestra vida que tenemos que reconocer. Y este hombre ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Eso se llama humildad. La iglesia de Dios ha perdido la humildad delante de Dios. Señor, sánelo. Señor, restáuralo. Le dan órdenes a Dios. Algunos tiran la Biblia y le dicen: de aquí no puede pasar nadie. Cuando el mismo Jesús nos enseña que tenemos que decirle al Padre: hágase tu voluntad. Mira, tú no llegas a algún lado. ¿Cuántos dicen amén? Tú no llegas a algún sitio donde está el gerente, donde está tu jefe, donde está el presidente, y le dices: ¿qué hubo, Cucho? A su nombre, Doctor Jiménez, ¿cierto? Senador Beltrán, alcalde, jefecito todavía. Y algunos jefecitos que le ponen una vez que le digan jefecito, le dicen: no, yo soy el doctor Jiménez. A veces le tenemos más subordinación, más respeto al hombre y a Dios. Tú no puedes llegar a la oración de manera altiva. Tú tienes que llegar con tu corazón contristo, arrepentido. Y aunque el Señor nos da entrada al reino de los cielos por medio de Jesús, eso no quiere decir que yo entro de la manera que quiera. Yo no puedo entrar de la manera que yo quiera. Yo tengo que entrar reconociendo mi posición. Tú tienes que entrar en oración reconociendo tu posición. ¿Te acuerdas de la parábola de las bodas? Después de toda la parábola de las bodas, hay un hombre que entra
y no estaba vestido para las bodas, ¿lo recuerdan? ¿Y qué dijo? Echadlo fuera. Hay gente que no entiende esa parábola. Resulta que en la costumbre oriental, cuando hay bodas, el que se va a casar, el señor de la casa, le manda el vestido con el que tienen que ir los invitados. Ya lo entendiste, lo acabas de entender. Cuando llegaban a la fiesta, en la puerta estaba el siervo de más baja categoría, por llamarlo así, y era el que lavaba los pies a los invitados. Luego entraba y estaba el otro que era el que supervisaba cómo estaban vestidas las personas. Decía: aquí está su vestido. Este fue el vestido que mandó el novio. Y el otro se coló y se fue vestido como quería. Nosotros no podemos llegar vestidos como queramos. Hay unas vestiduras que nos da el Señor, y esa vestidura se llama santidad, humildad, y con esa vestidura es que tenemos que llegar ante el Señor. Y si no tenemos la vestidura, ¿qué tenemos que hacerle? Pedírsela. Señor, yo quiero llegar ante tu presencia, pero mi vestidura no es la apropiada. Pero si llegamos justificándonos, yo creo que este publicano también ayunaba. Yo estoy seguro que este publicano también diezmaba. Pero nos muestra esta palabra que este publicano también tenía claro que pecaba. ¿Tú tienes claro eso? ¿Lo tenemos claro? Yo lo tengo claro. Y más con esta palabra que el Señor nos está dando esta mañana. Y mira lo que dice allí. Entonces, vamos terminando. Dice que no podía ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. ¿Cómo se reconoció él delante del Señor? Como un pecador. Y además, hermano, dice que se golpeaba el pecho, pero no como ahora los religiosos: ponme la mea culpa, por la mea culpa, por la mea culpa. No, era de corazón, estaba desesperado de su situación de pecado. Nuestra forma, nuestra vida de pecado nos debe incomodar, nos debe doler, nos debe, hermano, hacer sentir mal y no gloriarnos de que somos pecadores. El del mundo se gloría de ser pecador. Oh, yo tengo 4 mujeres. Oh, qué macho. Yo pagué la cuenta anoche de toda la borrachera. Oh, qué tremendo eres. Me tomé una canasta de cervezas. Oh, qué tremendo. Ahora nosotros somos de Cristo y no podemos gloriarnos de nada. Tenemos es que sentir dolor en nuestro corazón cuando le fallamos a Dios, y saber que Dios es misericordioso y que a través de su Hijo nos puede otorgar el perdón. Pero no vamos a ser perdonados hasta que lo confesemos de corazón, golpeándonos realmente el pecho con dolor de haberle fallado a Dios. El Señor te está llamando y tú puedes ser perdonado, pero hasta que verdaderamente sientas el dolor en tu corazón de haberle fallado. Y le dice: tú eres propicio a mí. O sea, Él está diciendo: necesito una propiciación. Necesito que alguien tome mi pecado y me lave con su sangre y me justifique. Él estaba reconociendo que necesitaba un Mesías, un Salvador. Jesús tomó tus pecados, nuestros pecados, y la salvación está allí atenta, está dispuesta para todo el que se acerca, pero no como la oración del fariseo. Ante el mundo, ante toda esa gente de Judá, ante todo ese pueblo de Jerusalén, ¿quién era mejor? ¿El fariseo o el publicano? El fariseo. Y ante Dios, ¿cuál fue mejor? El publicano, el que se arrepintió. Por eso dice en el versículo 14: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado. Reconoció su estado, reconoció su posición, y eso Dios sí lo escuchó. Y dice que llegó a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera, y aquí vamos terminando, que se enaltece. No podemos llegar enaltecidos, no podemos llegar altivos a la presencia de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado.
Y no es porque Dios coja y te humillo, no. La propia altivez del hombre lo lleva a humillación. Y no hay humillación más tremenda para el que no se arrepiente, y es estar una eternidad sin Cristo. Esa es la peor humillación, dolor y condenación que puede haber. No ames a Cristo y no busques a Cristo por miedo al infierno. Busca a Cristo porque le amas, porque tú necesitas ser cambiado, porque necesitas ser transformado. Deja de estarle diciendo a Dios que eres tan bueno que necesitas ser bendecido. No somos tan buenos. No somos tan buenos. ¿Estamos en santificación? Sí. ¿Vamos a estar mejor día tras día? Claro que sí. Pero nunca perderemos nuestra posición de hijos ante el Padre. Hay algo que me gusta mucho cuando se reconocen a los padres en las casas. Esas familias clásicas que hoy día lamentablemente se va perdiendo. Pero ese hijo que se acerca a su padre y con temor le da un beso en la frente. Eso dice tanto. Pero aquel que saluda y le dice al papá: hola, Cucho. Así no se saluda al papá. Los hijos tenemos que obedecer a nuestros padres, amar a nuestro Padre que es Dios. Y aunque nos está dando entrada, Él no está perdiendo su posición, y yo debo mantener la mía y reconocerlo. ¿Tienes que ayunar? Ayuna, diezma, congrégate, ora. Qué bien que ya no eres adúltero, qué bien que ya no eres fornicario, qué bien que ya no eres ladrón. Pero eso no te ha convertido en Dios. Él sigue siendo Dios, y nosotros debemos humillarnos delante de su presencia. Jesús ante el Padre se humilló, siendo divino, siendo Dios. ¿Cuánto más nosotros? El pueblo cristiano debe entender que nosotros no somos gentiles, que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Nosotros no somos gentiles. El gentil no tiene temor de Dios, nosotros sí. Y si hay pecado en tu vida, pídele al Señor que te perdone y no lo hagas más. Si estás bien con el Señor, pídele hoy que te ayude a mantenerte firme. Pero lo importante, aprende a mantener una vida humilde y sencilla delante de Dios. No ores como el fariseo.